Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a evaluar dos temas, analizar dos temas. El primero es el tema de nuestra actualidad, que es la concuñada de Pedro Castillo, que sigue decidiendo quién trabaja en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ella sería parte de esta red criminal que ya se habría enquistado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tal como lo ha dicho Karelyn López. Vamos a hablar sobre este tema y también sobre el allanamiento del hermano de uno de los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, y eso lo vamos a tratar más adelante. Pero vamos con este tema primero con Andy Carrión, quien es abogado penalista, y le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Mayra, y gracias por la invitación. La señora, la concuñada de Pedro Castillo, estamos hablando de Saturnina Soriano Mauyaupauma. Ella es una docente, no tiene la experiencia de vida para ejercer un cargo como funcionaria del MTC, que no tiene que ver nada con su rubro de profesión, y que además gana un sueldo de más de 15.000 soles, y que la habrían aumentado incluso, lo hemos visto en esta nota en Actualidad en Perú 21 el día de hoy. Ella sería parte, o su designación sería parte de esa organización criminal enquistada en el MTC. ¿Cuál es su hipótesis? Si uno analiza, Mayra, de manera aislada el nombramiento de la concuñada del presidente, no estaríamos asistiendo más que a una forma de actuar permanente por parte del gobierno de nombrar a personas inidóneas en los puestos de trabajo. No obstante, aquí debemos de contextualizar ese nombramiento porque, en primer lugar, es un familiar indirecto por parte del presidente, y en segundo lugar tenemos ya de por medio todas estas declaraciones, no solamente vertidas por Karelyn López, sino también aquellas que vinculan a Juan Silva, a Bruno Pacheco y a Samir Villaverde, en el entendido de que se habría enquistado dentro no solamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también en otras entidades del Estado, una especie de organización criminal, no solo tendiendo a el favorecimiento eventual respecto a determinadas empresas en licitaciones concretas, sino también estableciendo precedentemente cierto, digamos, bagaje de funcionarios públicos que puedan precisamente aportar a ese favorecimiento, no solamente a las empresas que van a ámbitos de licitación, sino también al propio funcionamiento del Estado. Y si uno evalúa dentro de todo este contexto, pues podría también llegarse a la conclusión de que la concuñada del presidente no solamente esté ejerciendo el puesto de manera inidónea, sino que además de ello podría engarzar perfectamente dentro de esta organización que ya algunos de los vinculados han descrito minuciosamente en las investigaciones que se siguen en las entidades respectivas. Porque además, si analizamos el tema, la concuñada del presidente Pedro Castillo ha decidido quiénes ingresan y quiénes no. O sea, ha decidido personal que no cumple con la capacidad de vida para lo que se requiere en diferentes estamentos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los ha contratado. Y así ha seguido operando. Entonces, ¿la Fiscalía qué debería hacer en este sentido? Bueno, en principio ya nosotros tendríamos, respecto a lo que mencionas y a todo el contexto en el cual se está desarrollando la colocación de estos funcionarios inidóneos, frente a una sospecha de que pertenecería no solamente a este tráfico de puestos dentro de la entidad del Estado, sino que además tendría una relación indirecta con lo que se viene investigando respecto a esta organización favorecedora a determinados funcionarios públicos. Así es que lo que eventualmente podría corresponder es a la Fiscalía, en base a esta sospecha inicial simple, poder abrir una investigación o una nueva línea de investigación a que apunte no solamente a Samir Villaverde y Bruno Pacheco, sino que además tome en cuenta cómo a través de familiares indirectos del presidente se está favoreciendo también a otros funcionarios públicos para una finalidad determinada, no necesariamente solo para poder ocupar estos puestos públicos, sino con una finalidad ulterior, tal como se ha demostrado, por ejemplo, a los funcionarios que en su oportunidad se nombraron a Provías para favorecer a determinadas empresas y contratistas.
Bien, ese es un tema muy interesante en el que Perú 21 el día de hoy ha venido desarrollando, y si los que no han visto, también lo puede ver en nuestra página web peru21.pe. Pero también hay otro tema, y es que ayer se hizo un allanamiento al hermano de uno de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y esto se da tras la denuncia del exalcalde de Lima, Jorge Muñoz. Él habría denunciado en algún momento de que le estaban pidiendo cupos por 170.000 soles para que su vacancia en la alcaldía de Lima no prosperara. ¿Cómo se puede analizar este contexto, abogado? ¿Cómo se puede analizar las responsabilidades y el trabajo que debe realizar la Fiscalía a futuro? Porque es grave. Esto resulta especialmente grave, Mayra, tal como lo acabas de señalar, puesto que no solamente estaríamos frente a eventuales delitos de extorsión o incluso de coacción, sino que también a delitos de cohecho y de tráfico de influencias. Más aún cuando las personas o una de las personas vinculadas tiene una relación de parentesco directo con uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que ha hecho la Fiscalía el día de ayer es precisamente allanar y eventualmente incautar algunos elementos indiciarios que le permitan no solamente identificar a las personas que habrían estado detrás de ellos, sino también eventualmente tratar de relacionar o identificar esa relación que existe con la propia institución del Jurado Nacional de Elecciones. Así es que debemos esto de tomarlo con muchas pinzas en el entendido de que podría abrir una línea interesante de investigación, más aún con lo que en su oportunidad ha señalado el propio Samir Villaverde, de que el Jurado Nacional de Elecciones estaría inmiscuido o vinculado con algunos actos ilícitos. Naturalmente, no basta lo que refiere un eventual colaborador eficaz o alguien que esté imputado de delitos graves, pero como vemos ya en estas medidas concretas señaladas por la propia Fiscalía, podríamos estar eventualmente ante delitos que impliquen a familiares directos de algunos de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y que podrían apuntalar una investigación que eventualmente podría también señalar qué ha sucedido con este procedimiento de elecciones en las cuales el jurado precisamente tenía la decisión respecto a validar estas elecciones ganadas en su oportunidad por Pedro Castillo. Es decir, si la Fiscalía encuentra responsabilidad en el hermano del magistrado del Jurado Nacional de Elecciones y descubre quizás una maraña, y estoy hablando en condicional porque todavía eso no se ha podido comprobar, todavía está en la etapa de investigación, si esto se comprueba que fue así, que hay responsabilidad en el ente electoral por funcionarios o familiares de los funcionarios, esto podría dar peso a la idea de que sí hubo fraude en las elecciones a favor del candidato Pedro Castillo. ¿Eso es lo que me está tratando de decir? De hecho, no me aventuraría a señalar eso de manera tajante de un supuesto fraude, porque también debemos de recordar de que han habido 9 investigaciones fiscales que investigaron precisamente si es que había o no concurrido un eventual fraude, y las 9 investigaciones fueron archivadas. De lo que se trata, al menos evidenciando los hechos que acaban de suceder, es de que habría dentro del propio Jurado Nacional de Elecciones relaciones directas, en este caso apuntaladas por familiares, que estarían no solo traficando influencias, sino también coaccionando y extorsionando a personas que se ven vinculadas a la decisión que eventualmente pueda tomar este organismo electoral. Y lo que habría que investigar es si este hecho es aislado o si también estos familiares del miembro del Jurado Nacional de Elecciones han venido actuando ya en otros casos ventilados hasta en esta entidad, incluyendo, por ejemplo, el tema de las elecciones que en su momento ya fue investigada. Eso es lo que de alguna manera debiera de investigar la Fiscalía en todo este contexto que acabamos de advertir. Muy bien, vamos a estar atentos entonces a los detalles de las investigaciones, sobre todo de esta que ha denunciado el alcalde o el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, que ha sido pues vacado, como ustedes saben. Vamos a ver en qué queda. Muchísimas gracias, abogado, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Mayra. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Bien, era el abogado penalista Andy Carrión que estaba con nosotros analizando dos temas, ¿no? El primero, la concuñada de Pedro Castillo, que todavía sigue operando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pese a que Perú 21 ya lo había venido denunciando y sigue viendo, supervisando qué personal entra. Y ojo, el personal es no idóneo. O sea, no cumplen con los requisitos para ejercer dentro del propio ministerio. Y el otro tema es el allanamiento que ocurrió ayer al hermano de uno de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Esto es gravísimo. Bien, si usted quiere saber más, ingrese a perú21.pe. Nosotros vamos a regresar más adelante.